Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta. Esto es Gastroperlas AMG, moderado por la doctora Laura Ofelia Olivares Guzmán. Muy buen día a todos, bienvenido a esta nueva entrega de Gastroperlas AMG. Como les comenté en el primer podcast de esta segunda temporada, que le podemos decir, tendríamos un par de podcasts especiales, aparte de los podcasts nuevos, como les comenté, de pediatría y cirugía. En esta ocasión es el primer podcast especial. Este podcast es dedicado a enfermedad inflamatoria intestinal y tenemos invitados para este podcast especial. Para coordinar este podcast especial tenemos a la doctora Laura Ofelia Olivares. La doctora Laura Ofelia es egresada de la Universidad de Guadalajara. Ella hizo su especialidad en gastroenterología en el Hospital Civil de Guadalajara, hizo su especialidad en enfermedad inflamatoria intestinal en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Como primera entrevistada tenemos a la doctora Azucena. La doctora Azucena es egresada de la UNAM, es especialista en gastroenterología por el Hospital General de México, hizo su alta especialidad en enfermedad inflamatoria en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y otra alta especialidad en endoscopía gastrointestinal del siglo XXI. Actualmente ella trabaja en Cancún viendo pacientes con enfermedad inflamatoria. Y finalmente tenemos al doctor Gerardo López. El doctor Gerardo López es egresado de la Universidad de Oaxaca. Él hizo su especialidad en gastroenterología en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Hizo su alta especialidad en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en enfermedad inflamatoria intestinal y actualmente es adscrito al hospital que lo vio forjarse el 20 de noviembre, aparte de ser el profesor titular del curso de la especialidad de enfermedad inflamatoria intestinal en dicho hospital. Muchas gracias a nuestros invitados por aceptar hacer esta importante entrevista. Los dejo con la doctora Laura Ofelia y espero que la disfruten mucho. Bueno, y para dar comienzo a este podcast especial en enfermedad inflamatoria intestinal, la primera pregunta va dirigida a la doctora Azucena. ¿En qué consiste la terapia biológica? Muchas gracias, Laura, por invitarme a hablar de este tema. Pues sabemos que con toda la innovación y toda la investigación que se hace en la enfermedad inflamatoria intestinal, se han descubierto nuevos blancos terapéuticos que se han desarrollado o han ayudado a desarrollar nuevas moléculas que van a ayudar a neutralizar los efectos de inflamación en estos pacientes. También ha sido la respuesta ante tantas preguntas de pacientes que no responden al tratamiento convencional y ya estamos teniendo estas nuevas oportunidades de tratamiento. Y esto, bueno, planea mejorar el control de estas enfermedades. Estas nuevas moléculas son los inhibidores del factor de necrosis tumoral, que es infliximab, adalimumab y todos los que vienen de esa familia. Los anticuerpos dirigidos a la inhibición y neutralización de interleucinas, los que inhiben la señalización intracelular, los anticuerpos dirigidos ante las integrinas o los nuevos inhibidores de adhesión celular o molecular leucocitaria endotelial. Todas estas familias son los nuevos blancos terapéuticos que gracias a la tecnología y la investigación se ha ido desarrollando en base a la enfermedad inflamatoria intestinal. Y sabemos que la terapia biológica pues, es ahorita la base de tratamiento en esta enfermedad. Gracias, Azucena. Es un concepto amplio, pero que no lo dejas fácil. Y la siguiente pregunta sería para Jesús. Hasta ahora, con la experiencia que se ha acumulado en la terapia, con la terapia anti-TNF, ¿cuáles son los resultados con los que contamos en cuanto al tema de seguridad, calidad de vida, eficacia con la terapia anti-TNF? Muchas gracias, Laura. Pues realmente la terapia biológica vino a revolucionar el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora inicialmente con los anti-TNF, que fueron la primera terapia biológica que se inició, pues se han llegado a objetivos como la remisión libre de esteroides, el cierre de fístulas y la cicatrización de la mucosa. Recordemos la importancia que debemos de tener en cuenta que más allá de la remisión clínica debemos buscar la remisión endoscópica. Recordemos que los pacientes que tienen remisión clínica y remisión endoscópica tienen menos tasas de recaídas en los cuales los pacientes en los que llegamos solo a la remisión clínica y realmente son medicamentos muy seguros. También ha venido a impactar en los desenlaces. Con respecto a los estudios, se ha visto que con la terapia biológica ha disminuido las tasas de colectomía aproximadamente un 30% y de acuerdo a diversos estudios
ha habido una reducción de hasta un 50% en las tasas de hospitalizaciones. Entonces, realmente esto ha impactado en la calidad de vida de nuestros pacientes. Respecto a la seguridad, pues se consideran medicamentos completamente seguros. Evidentemente, sí hay reacciones a los medicamentos, pero realmente son bajos. Aproximadamente el porcentaje de reacciones adversas durante la aplicación del medicamento son de 4 a 6%, dependiendo del medicamento, ¿no? Como infliximab, que tiene un componente endocrino que lo hace un poco más inmunogénico, pero aparte de eso son realmente seguros. Algunas indicaciones que podemos llevar a casa es de que, pues sí hay cierto riesgo en el desarrollo de infecciones si se asocia a otros medicamentos como esteroides o inmunomoduladores. Y también debemos recordar, con respecto a la terapia combo de los anti-TNFs con un inmunomodulador en pacientes masculinos jóvenes menores de 30 años, por el riesgo de desarrollo de linfoma hepatoesplénico. Y inclusive aún con el embarazo existe una alta seguridad de nuestros medicamentos. De acuerdo a los estudios, el desenlace en los embarazos, como el aborto o las malformaciones congénitas, tienen tasas igual que la población en general. Entonces, la terapia biológica ha venido a cambiar y a revolucionar el pronóstico y la calidad de vida y el desenlace de nuestros pacientes. Gracias, Jesús. Sí, toda la razón, y aparte de ser un tratamiento nos ha permitido conocer más de la enfermedad, ¿no? Pero, Azucena, ¿qué opinas? ¿Cuáles son las necesidades no cubiertas de la terapia biológica con anti-TNF? Hablando de las necesidades de la terapia anti-TNF, retomando un poco de lo que dijo Gerardo, creo que el hecho de que la eficacia no sea como monoterapia, sino se necesite un combo o estar acompañando de un inmunomodulador para alcanzar buena eficacia, sería una de las necesidades del anti-TNF. Por parte de la seguridad, sabemos que no se puede utilizar si los pacientes tienen, en ese momento están cursando con una infección activa, se tiene que suspender. Entonces, la seguridad con infecciones le falta a la antiterapia anti-TNF. Y por supuesto, hablando de que es un anticuerpo monoclonal de origen humano, sabemos que va a formar anticuerpos, pueden formar anticuerpos anti-TNF, anti estas moléculas, y pues ya intervendría o necesitamos todo esto de medir anticuerpos, medir niveles para poder valorar la eficacia. Otra cosa más de los anti-TNF es que no es una dosis fija que logre la efectividad, sino sabemos que conforme el paciente va entrando a remisión, puede ir aumentando de peso, tiene menos diarrea, menos sintomatología y el paciente va a ir mejorando su calidad de vida. En esta mejoría de calidad de vida viene el aumento de peso y eso hace que tengamos que nuevamente volver a ajustar las dosis para que a futuro no tengamos que la recaída por esta falta de dosis de acuerdo al peso. Eso hablando, Laura, de solo la terapia anti-TNF. Pero y si me dijeras cuáles serían las necesidades de la terapia biológica en general, híjole, creo que todavía la terapia biológica le falta muchísimo con respecto a seguridad, con respecto a, creo que lo que los pacientes, cumplir expectativas de los pacientes para mí, creo que sería que ya volteemos a ver lo que nos piden los pacientes. Los pacientes nos piden embarazarse, poder cursar un embarazo muy bien, libre de biológico o con biológico que sea seguro, nos piden no sé, pues mis pacientes en terapia convencional me piden hasta suspender todos los medicamentos durante el embarazo, imagínate. Terapia biológica piden lo mismo, que sea seguro cuando hacen un deporte de alto rendimiento, que no se sientan con esa debilidad y todos los efectos adversos de la terapia biológica, que puedan hacer un deporte de alto rendimiento aún utilizando la terapia biológica. Creo que nos falta a toda la terapia biológica seguir en la investigación para cumplir expectativas de los pacientes. Claro. No, sí, ya nos vamos caso por caso, son muchas las necesidades que nos han cubierto. Y esto me da para la siguiente pregunta. Casi, no quiero exagerar, pero todas las semanas escuchamos nuevas moléculas aprobadas para distintas indicaciones para reumatología y otras para enfermedad inflamatoria intestinal. Esto puede llegar a confundirnos un poco. Entonces, me gustaría, Jesús, que nos dijeras, que nos platicaras un poco, de forma breve, cuáles son todas las nuevas moléculas y aprobadas para su uso en enfermedad inflamatoria y cuáles son sus indicaciones actuales. Ok, gracias, Laura. Pues actualmente contamos con nuevas terapias con diferentes mecanismos de acción a los anti-TNF. Como sabemos, en los anti-TNF, infliximab, adalimumab y golimumab están aprobados para colitis ulcerosa, y de los anti-TNF, infliximab, adalimumab y certolizumab están aprobados para enfermedad de Crohn.
Pero de las nuevas moléculas, entre ellas se encuentran las llamadas inhibidores de las moléculas pequeñas, como el tofacitinib, el cual actúa bloqueando la producción de enzimas llamadas janusquinasa, el cual fue aprobado por la FDA en 2018 solo para colitis ulcerosa. Vedolizumab es una integrina alfa 4 beta 7, el cual fue aprobado por la FDA para el tratamiento de colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn. Y ustekinumab es un anticuerpo monoclonal de tipo Ig1 que se une a la interleucina 12 y 23 a través de su unidad 40, con lo cual está aprobado por la FDA para colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn. Actualmente esas son las 3 nuevas terapias aprobadas tanto para colitis ulcerosa y para enfermedad de Crohn, a diferencia de los anti-TNF. Muy bien. Y, Azucena, ¿y cuáles tenemos disponibles para utilizar en México? No, pues ya, estas 3 que mencionó Gerardo, adalimumab, bueno, todos los anti-TNF, más vedolizumab, ustekinumab, que ahorita ya está aprobada también para CUS y para Crohn, entonces ya tenemos una gran variedad de estas terapias para poderlas utilizar ahorita en México. Y bueno, por ejemplo, aquí la pregunta va abierta para los dos, quien quiera contestar, o si ambos tienen una opinión. ¿Cuándo empiezan terapia biológica en CUSI y cuándo empiezan terapia biológica en Crohn? Es decir, ¿cuáles son sus guías que siguen para hacer este inicio de terapia? Si quieres, contesto yo, Laura. Para inicio de terapia biológica, tanto colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, tenemos ya 2 corrientes de tratamiento que conocemos, tanto el step up y el top down. Generalmente estamos acostumbrados al step up, a iniciar con la base de tratamiento que son los aminosalicilatos y continuamos con los esteroides y los inmunomoduladores. La indicación de terapia biológica sería una pérdida de respuesta al tratamiento convencional, sería lo ideal. Sin embargo, recordemos que la enfermedad inflamatoria intestinal es progresiva. La historia natural de la enfermedad inflamatoria nos lleva a desenlaces adversos como estenosis, fístulas, colectomía, inclusive displasia y cáncer. Entonces, eso da pie a que tengamos una importancia para el diagnóstico temprano y brindar un tratamiento dirigido a tiempo. Ya sabemos que una intervención temprana pues, nos va a evitar el daño y la discapacidad de nuestros pacientes. Y para eso tenemos que estratificar a nuestros pacientes de acuerdo al riesgo de la enfermedad o de progresión de la enfermedad. En el caso de la enfermedad de Crohn, porque es importante, bueno, hay estudios, entre ellos un estudio francés que determinó que el 85% de los pacientes tendrían un curso incapacitante los primeros 5 años. Entonces tenemos que priorizarlos, estratificarlos para darles la terapia biológica a tiempo, evitar un daño discapacitante. Con respecto a la enfermedad de Crohn, se han identificado algunos factores de riesgo, como una edad al diagnóstico en pacientes jóvenes menores de 40 años, que tengan una afección anatómica extensa, que tengan una enfermedad bienal y rectal grave, que tengan presencia de úlceras profundas, que tengan un fenotipo estenosante y fistulizante, o que tengan un antecedente quirúrgico, ¿no? Que tengan más de 2 resecciones, o que tengan resecciones más de 70 centímetros, o que tengan colectomía, o sean portadores de estomas, ¿no? En esos pacientes debemos identificar, priorizarlos para evitar esa progresión de la enfermedad. Gracias, Jesús. ¿Qué opinas, Azucena? ¿Algo que quieras agregar? Sí, claro, nada más retomando los factores de mal pronóstico en pacientes con enfermedad de Crohn, esos hay que tenerlos muy presentes, ¿no? Sabemos que si hay enfermedad perianal fistulizante, penetrante, no lo dudemos, iniciar con terapia biológica. Aquí lo importante sería, por ejemplo, también un paciente con antecedente de historia de neoplasia, creo que no iniciaría con un anti-TNF, ¿no? Me iría más por ustekinumab, vedolizumab en paciente con enfermedad de Crohn. También el paciente que tiene manifestaciones extraintestinales, no lo olvidemos. Sabemos que ahí si tiene manifestaciones extraintestinales, yo sí ocuparía de primera línea un anti-TNF o ustekinumab, que también ha tenido buenos resultados. En caso de tal vez un Crohn estenosante, yo sigo con terapia anti-TNF hasta la fecha, hasta ahorita que están teniendo los resultados con ustekinumab en estenosante, pero ya hay indicaciones para pacientes que si tienes antecedente de neoplasia, si tienes manifestaciones intestinales, si es un Crohn estenosante, ya podemos ir eligiendo cuál va a tener o está demostrando que van a tener mejor resultado o más rápida la remisión que otros pacientes, ¿no? Tener en cuenta muy bien estos antecedentes para los pacientes. La selección de los pacientes de acuerdo a su perfil. Y bueno, ahorita que mencionan el vedolizumab y que no tan reciente, pero sí el año pasado fue aprobado para su uso en México,
Ya está bien reportada cuáles son las indicaciones para el uso del mismo. Me gustaría que hicieran énfasis en la misma, pero también que me compartieran su opinión en qué pacientes utilizan ustedes de primera línea vedolizumab o en qué pacientes lo utilizan. Bueno, si quieres, empiezo. El vedolizumab está indicado en pacientes ya está como terapia de primera o segunda línea de pacientes para UCI y para Crohn. Yo en general lo aplicaría en pacientes que lamentablemente sabemos el costo del medicamento y que puede ser accesible, ¿no? Un paciente, como siempre nos hacen la pregunta, Gerardo, en las reuniones, ¿no? ¿Cuál usted sería o cree que sea el paciente más indicado para nuestro tratamiento? Pues el paciente que uno lo pueda pagar, por supuesto, podamos tenerlo accesible y a largo plazo, porque sabemos que también estos se acaban los seguros de gastos médicos y luego tenemos que estar haciendo el cambio a otras terapias biológicas. Yo inicio, si tengo al paciente que tiene seguridad social o que tiene acceso a ya es mi primera opción. Un paciente joven, un Crohn inflamatorio, un CUSI con actividad moderada, que no ha respondido, que está entre sí o no con tratamiento convencional, ya, es irnos directamente a vedolizumab. Y pues antecedentes de historias de neoplasia sería mi primer opción ahorita ya utilizar vedolizumab. Claro, muy bien. Sí, de hecho, el vedolizumab por su alta selectividad intestinal, pues es un medicamento bastante seguro y de acuerdo a las guías, pues sí está aprobado como tratamiento de primera línea, como dijo Azucena, para inducir y mantener remisión en pacientes tanto en colitis ulcerosa como en enfermedad de Crohn moderada grave que han tenido pérdida o falta de respuesta al tratamiento convencional, inclusive en segunda línea en aquellos pacientes que han tenido pérdida de respuesta a los anti-TNF. Yo creo que eso sería las indicaciones más profundas. Sin embargo, existe un subgrupo de pacientes que son candidatos a vedolizumab, que son aquellos en los cuales no se les puede iniciar un anti-TNF, como dijo Azucena, con el antecedente de neoplasia, pero también tenemos los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Recordemos que los anti-TNF también están contraindicados en insuficiencia cardíaca severa. Entonces, en este subgrupo de pacientes, el uso de vedolizumab es completamente seguro. Yo creo que serían los grandes candidatos a uso de vedolizumab. Gracias a ambos. Y sí, pues siempre queremos la opción que ha demostrado al momento más seguridad, ¿no? Ya veremos. Entonces, de los biológicos aprobados, sabemos que no solamente es el reto de manejar al paciente ya con enfermedad inflamatoria, sino que cuando está bajo terapia biológica, pues también hay otros retos, ¿no? Queremos mantener los niveles séricos en niveles terapéuticos, saber aquellos que nos están perdiendo respuesta qué está pasando. Entonces, nada más para enfatizar, ¿cuáles de los medicamentos biológicos actuales cuentan con niveles séricos y anticuerpos también al mismo disponibles comercialmente? Sé que a lo mejor no todos en México, pero ¿cuáles están disponibles comercialmente? Azucena. Pues ahorita tenemos infliximab, adalimumab. Las recomendaciones del ABA en los niveles de concentraciones séricas son de golimumab y certolizumab. La verdad es que yo los que he visto son de infliximab y adalimumab, que si logramos concentraciones adecuadas de los niveles séricos de estos anti-TNF, se ha asociado a la remisión clínica y endoscópica, ¿no? Unos niveles séricos de más de 3.5 gramos por mililitro se han asociado a cicatrización de la mucosa como una puntuación Mayo 0 en la semana 30, o niveles séricos ya de más de 12, están presentando la respuesta más prolongada comparado si no logramos esos niveles, ¿no?, de anticuerpos. Okay, gracias. También. Uh-huh. Y bueno, si contamos con la herramienta de los niveles séricos y anticuerpos, ¿cómo se utilizan estas herramientas de forma periódica en la vigilancia de los pacientes con enfermedad inflamatoria? Jesús. Ok, estas herramientas son útiles para la optimización del tratamiento de la terapia biológica. Y de acuerdo a las guías ya sabemos que la optimización se realiza o incrementando la dosis o acortando el intervalo de aplicación del medicamento. Y para realizar eso, lo recomendable es contar con los niveles séricos de anti-TNF, los biológicos, que generalmente son anti-TNFs, los que tenemos disponibles, como dijo Azucena, y también la formación de anticuerpos. ¿Cómo los manejamos? Realmente tenemos que optimizar estos recursos también. Si tenemos una enfermedad en remisión, realmente no tenemos una aplicación como tal, la necesidad de medir los niveles séricos del medicamento estando el paciente en remisión. Si tenemos una enfermedad activa, entonces sí podemos solicitar los niveles
fármaco. Si los niveles son óptimos o terapéuticos y la enfermedad está activa, pues ahí la indicación sí sería cambiar el tratamiento, la medicación, y si es posible por un mecanismo de acción diferente. Si tenemos niveles terapéuticos, infraterapéuticos, perdón, o subóptimos, pues ahí sí estaría indicado solicitar los niveles de anticuerpos. Si tenemos niveles de anticuerpos altos, eso significaría que tendríamos que cambiar el anti-TNF o cambiar a un biológico con un mecanismo de acción diferente. Si tenemos niveles de la droga o terapéuticos, infraterapéuticos, perdón, y tenemos anticuerpos subóptimos, eso significaría que sí podríamos optimizar nuestro tratamiento, es decir, ajustar la dosis, incrementar la dosis o acortar el intervalo de la aplicación del medicamento, y podríamos agregar un inmunomodulador para mejorar el tratamiento en estos pacientes. Gracias. Entonces, afortunadamente, esta herramienta que no todos contamos con ella, es su función más fuerte es cuando el paciente no responde, ¿no? Pero bueno, lo habitual es que el paciente responda. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo realizan la optimización en los pacientes que están bajo terapia biológica? Es decir, ¿qué recursos utilizan? ¿Qué combinación de bioquímicos, radiológicos y endoscópicos? ¿Y con qué periodicidad, Azucena? Es una respuesta muy amplia, pero Claro. pues nos estamos basando, ya saben, en STRIDE, que es este equipo o grupo que se basa en el tratamiento por objetivos y ponen objetivos a corto y largo plazo. Entonces, esa es la mejor manera que nosotros podemos llevar la vigilancia de estos pacientes. El objetivo a corto plazo sabemos que debemos de lograr la respuesta clínica o la remisión clínica, ¿no? Definida como un mayo parcial entre 0 y 1, un SEDA en CUSI y un SEDA menor a 150 o Harvey Branch menor a 4 en Crohn. Eso sería como el primer objetivo a corto plazo si lo estamos logrando. Pero obviamente, y esto es muy importante, que la respuesta clínica o la remisión clínica no es suficiente como objetivo a largo plazo, ¿no? Es lo importante en la terapia biológica es que nos está ayudando a lograr objetivos a largo plazo, como pues ya esta respuesta o cicatrización de la mucosa. Los biomarcadores se utilizan y nos podemos ir guiando haciéndolos cada 3 o cada 6 meses, la PCR y calprotectina fecal, logrando la normalización en CUSI menor a 100, enfermedad de Crohn menor a 250, pero creo que lo más importante es lo endoscópico, ¿no? Lograr la cicatrización de la mucosa debe ser nuestro siguiente objetivo. Se puede realizar mediante ileocolonoscopía, cápsula endoscópica, la enteroscopía con balón y lograr objetivos en mejoría de las escalas de estos pacientes. Por ejemplo, en enfermedad de Crohn, pues la ausencia de úlceras o una escala SSC menor a 3 puntos se debe de evaluar a los 6 o 9 meses del inicio del tratamiento, ¿no? O lograr un CUSI, un Mayo 0 o un 6-1 de 3 a 6 meses de inicio del tratamiento es muy importante, pero siempre, o es la recomendación está, que si estamos con terapia biológica, se debe iniciar o revalorar al final de la inducción de la terapia biológica. Eso es como lo más recomendable terapéutico. Si vemos la actualización de este STRIDE 2 que se publicó, se ve que todavía la remisión histológica no es un objetivo establecido en CUSI y en Crohn. Sin embargo, ya se podría utilizar para llevar a un nivel más profundo la curación de la mucosa, ¿no? Y la curación transmural, bueno, se puede evaluar por la enterotomografía o la enteroresonancia o un ultrasonido intestinal que ya se pueden hacer en cama del paciente. Hemos visto que ya en otros países ese ultrasonido intestinal ya está totalmente desarrollado y en eso se basa. O sea, la consulta de enfermedad inflamatoria, llega el paciente con su enfermedad de Crohn, le hacen un ultrasonido rápido, se evalúa y pues ya pueden ver cómo ir guiando con esa curación transmural de la enfermedad. Y pues son esta la mayoría de las herramientas. Por último, creo que también STRIDE ya nos está recomendando valorar la calidad de vida y ausencia de la discapacidad, ¿no? Eso también tiene que ser un objetivo muy importante, que si no logramos cambiar o mejorar la calidad de vida o, en los síntomas de nuestros pacientes, esa calidad de vida, pues deberíamos estar evaluando cómo modificar, optimizar el tratamiento. Sí, claro, agregar la pregunta al final de la consulta, ¿no? Porque le puedes decir, usted está muy bien, pero si no se siente así, pues nada de lo que hemos hecho ha valido la pena, ¿no? Entonces, bueno, Exactamente.
Jesús, ¿cómo definimos falla primaria y falla secundaria en la terapia biológica? Y no sé si nos pudieras platicar un poco de los porcentajes que tú ves reportados en México respecto a esto. Sí, por definición, bueno, la falla primaria es la ausencia de respuesta al medicamento desde el inicio de la terapia, y la falla secundaria se produce en aquellos pacientes que han respondido, pero al transcurrir el tiempo esta eficacia pues comienza a perderse. Pero eso nos lleva a la definición de que la falla primaria se presentaría inicialmente en nuestra inducción a la remisión y la falla secundaria durante el mantenimiento de la remisión, pero no existe un consenso sobre la definición como tal en cuanto respecto al tiempo. Recordamos que con respecto a los ensayos clínicos, la respuesta se medía principalmente a las 4 o 6 semanas. Sin embargo, con respecto a las guías, se menciona que para valorar respuesta para la terapia biológica es aproximadamente a las 12 semanas, inclusive para vedolizumab a las 14 semanas. Entonces debemos de tomar esto en cuenta para medir la respuesta al tratamiento, ¿no? Para decidir cuándo nuestro paciente tiene una falla primaria al tratamiento, para medir la respuesta, porque a veces nos desesperamos que queremos que responda, a lo mejor clínicamente sí hay una respuesta, pero para valorar una respuesta integral y una respuesta endoscópica, como dijo Azucena, sí debemos de esperar el tiempo pertinente, ¿no? Que en los biológicos desde 12 a 14 semanas. Y con respecto a la falla secundaria, pues bueno, esto es durante el mantenimiento a la remisión. Son pacientes que pues tienen la recaída, en los cuales se han descartado otras causas de recaída para poder evidenciar o poder determinar que es una falla secundaria al medicamento. Como sabemos, aproximadamente un 30 hasta un 40% de los pacientes que presentan una falla primaria, sobre todo, perdón, secundaria a los anti-TNFs. Entonces es ahí donde tenemos la opción de las nuevas terapias para iniciar o poder mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Gracias, Jesús. Y bueno, de todos los nuevos conceptos y la experiencia que se ha generado con las nuevas moléculas y los anti-TNF, Azucena, ¿qué nos puedes platicar a lo que ya nos han comentado los dos? ¿Qué estrategias novedosas consideras así para la vigilancia y el tratamiento de los pacientes ambos, tanto Crohn como CUSI, con estas nuevas terapias? Pues tal vez el hecho de casi ya poder personalizar la terapia biológica creo que sería una de las estrategias novedosas. El hecho de que sea la dosis, la forma de aplicación, el que sea monoterapia, eso sí es muy importante. A futuro sería muy bien o que nos ayuden toda esta tecnología a identificar esos biomarcadores que nos puedan predecir la respuesta a este tratamiento. Imagínate si tuviéramos algo que también podamos saber desde las primeras 3, 4 semanas y decir, no, ya mejor no, porque ya vimos que no le va a funcionar más a futuro. Eso sería como biomarcadores predictores, sería específico, es lo bueno. Y a futuro, pues identificar qué mecanismo se puede identificar nuevamente tempranamente antes de que, imagínate, antes de que el paciente desarrolle la enfermedad, ¿no? Sabemos que ya va para allá toda la investigación, que ya hay un periodo de inflamación previo a que debuten con la enfermedad y ya estarnos basando en ese periodo y poder identificarlo temprano. Entonces, esas son las estrategias muy novedosas a lo que va la terapia biológica, ¿no? Claro, sí. Poder identificar factores de riesgo y pacientes, ¿no? Y bueno, ya nos comentabas algo, Jesús, en pregunta previa, acerca de la tendencia también, Azucena, de la terapia top-down, pero sí me gustaría que enfatizaras un poco, porque antes nos quedábamos con, no, hay que empezar step-down, ¿no? ¿En qué pacientes con CUSI tú de una terapia biológica? Sí, como mencionábamos anteriormente, hay que hacer un diagnóstico oportuno y darle un tratamiento eficaz y a tiempo a nuestro paciente antes de que desarrolle complicaciones, ¿no? Que es lo ideal, ¿no? Evitar complicaciones, evitar desenlaces fatales, que los pacientes no lleguen a colectomías y mucho menos a displasia o cáncer. Entonces, con respecto a colitis ulcerosa, de acuerdo a los estudios, sí, ya hay factores identificados para estratificarlos con un riesgo alto para colectomía. Igual son pacientes jóvenes menores de 40 años que tengan necesidad de uso de esteroides, que tengan colitis extensa. Ya sabemos que los pacientes con colitis tienen más riesgo de recaídas, de colectomía, de displasia o cáncer, que tengan úlceras profundas, que tengan reactantes de fase aguda elevados persistentemente, PCR, BCG, y que tengan una historia de hospitalizaciones frecuentes relacionados a la enfermedad. Entonces, esos son los factores de riesgo identificados en los cuales son
pacientes a los que iniciamos con terapia biológica con un top-down, ¿no? En esos pacientes para que ellos no lleguen a esos desenlaces. Sí, gracias. Y bueno, la siguiente pregunta ya no tiene tanto que ver con la selección de los pacientes. Es una pregunta que a lo mejor ya no nos hacemos tanto, pero ¿qué es un biocomparable y con cuáles contamos actualmente? Muy bien, Laura. Como sabemos, todos los medicamentos innovadores para proteger esa innovación y recuperar pues toda la inversión que se hizo en la investigación, se forman las patentes, ¿no? Y una vez que se concluye la patente de ese medicamento innovador, pues otras compañías farmacéuticas pueden producirlo. Y esas otras compañías farmacéuticas también deben probar la identidad, ya sea estructural de esa nueva molécula, mediante estudios que se supone con estándares de calidad y se asume que también van a tener equivalencia en eficacia y seguridad con la molécula innovadora. Entonces, estos nuevos productos son los biocomparables, ¿no? Sabemos que ese ahorro económico, se evitan todo ese desarrollo de investigación y ese es el ahorro económico en las nuevas moléculas y se acepta la bioequivalencia con respecto al original así. El primer bioequivalente aprobado fue el de infliximab desde el 2013 en Europa, pero pues también hubo patente, la patente se perdió de adalimumab en 2016. Sin embargo, creo que le hicieron cambios en la molécula y les dieron 10 años más en adalimumab. Entonces ya los últimos que se supo que la patente iban a terminar eran los de golimumab y certolizumab en el 2020. Pero, híjole, Gerardo, ahí sí, según yo, ahorita aquí en México solo el de infliximab, ¿no? Sí, en México solo contamos con el biosimilar de infliximab. Todavía no llegamos a... ¿Ustedes lo han utilizado de forma institucional o...? Sí, institucionalmente nosotros en Centro Médico Nacional y en el Seguro Social también fue una situación que antes se contaba con el medicamento o el producto original y posteriormente ganó la licitación el biosimilar y fue un cambio, un switch para nuestros pacientes el cambiar del producto original al biosimilar y lamentablemente son cuestiones un poquito más administrativas y de nuestras autoridades. En la siguiente licitación la volvió a ganar el original. Entonces nuestros pacientes tuvieron que regresar al original. Entonces, en nuestro caso, pues sí tenemos a nuestros pacientes que hicimos doble switch, ¿no? De original a biosimilar y biosimilar nuevamente a original. Afortunadamente, en nuestro caso, como en la literatura se ha reportado, no existió diferencias en nuestros pacientes, no perdieron respuestas ante esos dos cambios o ese doble cambio, ¿no? Pero ni hubo tampoco complicaciones relacionadas con la infusión, ¿no? Reacciones adversas o efectos secundarios en estos casos. Y hasta ahorita nuestros pacientes con este doble switch o este doble cambio, afortunadamente no tuvimos ninguna pérdida de respuesta. Gracias por compartirnos tu experiencia, porque siempre es gratificante conocer la experiencia de aquí, de nuestro país, ¿no? Y no sé si quieres agregar algo. La institución o el estar trabajando en la institución nos te aportan. Ese switch y reswitch que se decían con los... que de hecho es meritorio de publicaciones, ¿no? Exacto. Tanto que platicar en enfermedad inflamatoria y terapia biológica, y aquí tengo que hacer un cambio un poco rápido. ¿Qué han leído acerca de la microbiota en enfermedad inflamatoria? Sabemos que hay muchos probióticos en investigación que pueden ser coadyuvantes en la terapia convencional, ¿no? Pero ¿qué opinan en cuanto a la coadyuvancia que pueda llegar a suceder con la terapia biológica? O si podría influir en algo conocer la microbiota de cada paciente para seleccionar su terapia. ¿Me puede platicar un poco su experiencia acerca de esto? Claro. Como mencionas, Laura, pues ya sabemos que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, pues existe una disbiosis, ¿no? Lo que se traduce, pues, en que los pacientes, la microbiota intestinal tiene una menor diversidad de especies y también se ha identificado alteraciones estructurales de la capa mucosa segregada y esto va a favorecer una respuesta inmune proinflamatoria. Hay estudios en los cuales se comprobó que el nivel de los bacteroidetes fue significativamente menor en los pacientes de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn activas, a diferencia de los que se encontraban en remisión. Esta significancia fue mucho mayor cuando se comparó con los
pacientes controles sanos. Y ya sabemos que se determinó que la actividad inflamatoria de CUS y de Crohn pues ocasiona una reducción significativa de la microbiota intestinal. Yo creo que conociendo más de la microbiota en enfermedad inflamatoria intestinal y que sabemos que la flora bacteriana intestinal pues, es susceptible a modificarse con los probióticos, como bien menciona, de los acuerdo a los estudios que sabemos de terapia convencional con el BCL-3 que han mejorado, yo creo que sí existe la oportunidad de tener también este blanco terapéutico de la microbiota, de la modificación con probióticos, como coadyuvante en el tratamiento de la terapia biológica. Así que definitivamente debe tener lugar. Gracias. No sé si quieras agregar algo, Azucena. Es que eso es muy importante. Yo creo que lo que nos ha ayudado ahorita, el conocer la microbiota intestinal o ese sobrecrecimiento bacteriano, ha sido como más demostrado en la terapia convencional, donde sabemos que la pérdida de la eficacia de los 5 aminosalicilatos y hay un sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Entonces, si nosotros regulamos mucho esa microbiota intestinal, hasta podemos ayudarle a los 5 aminosalicilatos a hacer efecto, ¿no? Entonces, desde que debutan, tenemos que estar valorando si no hay infección con otras coinfecciones. Sabemos que debemos de tener muy bien esa microbiota intestinal del paciente desde el diagnóstico. Sí, que aquí estás mencionando, muy importante, otro blanco, ¿no? Otro blanco terapéutico, la microbiota del paciente. Aunque a lo mejor no tenemos el probiótico ideal todavía, pues es un blanco, ¿no? Claro. Y bueno, en un futuro no muy lejano, ¿cómo crees que lleguemos a elegir la mejor terapia para cada uno de nuestros pacientes, Azucena? Híjole, Ya creo futurando. que eso ha sido siempre nuestro sueño desde que yo estaba estudiando enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Ustedes qué harían? Y nos dedicamos ahí a pensar y sí, yo espero que llegue el momento en que con una muestra sanguínea, una muestra de la biopsia del intestino del paciente se pueda identificar la vía molecular o la vía de inflamación que está predominando en ese paciente y entonces darle ya la terapia dirigida, ¿no? Si va a responder a anti-TNF, si va a responder a antitegrinas. Imagínate, eso sería fenomenal, ¿no? Tomar al paciente, ver su perfil genético, su perfil inmunológico y toda su vía de inflamación y ya, y determinar, tú vas a responder a esto. Que creo que eso también se va modificando conforme la evolución de la enfermedad, pero estarlos guiando así y saber que van a responder porque ya estamos dando la terapia dirigida. Yo espero que en un futuro lo podamos hacer, muy cercano. ¿Quieres agregar algo, Jesús? Y definitivamente siempre leemos o escuchamos o vemos el individualizar el tratamiento, ¿no? Y digo, se refiere quizás a la parte de lo que el paciente tiene, ¿no? Si es una enfermedad microfistulizante, pues hay que cerrar la fístula. Sin embargo, sería lo ideal, ¿no? Identificar la vía o el mecanismo por el cual el paciente desarrolló la enfermedad inflamatoria, ¿no? Quizás en un paciente no fue la vía anti-TNF, le estamos dando un anti-TNF y pues evidentemente no va a responder, ¿no? Sería lo ideal tratar de identificar cuál es el mecanismo por el cual el paciente está desarrollando, ¿no? Si es un tipo por anti-TNF o por qué vía, ¿no? Para poderle dar el tratamiento biológico dirigido, ¿no? Pero bueno, eso esperemos que en un futuro sea lo más viable, ¿no? Y actualmente pues sí tenemos algunos estudios genéticos que van más de tipo pronóstico, ¿no? Sabemos quiénes van a ser por tipo de dependencia o por resistencia. Digo, también deberíamos de tener ese estudio para tratar de llegar a brindar el tratamiento pues adecuado al paciente. Sí, claro, con lo que me comentan, dejamos más en claro que conocer al paciente y observar su comportamiento es lo que más ha ayudado a individualizar, ¿no? Tratar el comportamiento de la enfermedad, identificar el riesgo, los pacientes de riesgo. Pero sí también está padre futurear en cómo va a llegar a ser la selección de los tratamientos. Y bueno, para terminar, me gustaría que cada uno de ustedes nos deje sus mensajes acerca de esta plática, lo que consideran más importante, es decir, las perlas de esta entrevista. Si gustas comenzar, Azucena. Muy bien, creo que me gustaría resaltar en estas perlas de la terapia biológica en enfermedad inflamatoria intestinal, que si ya estamos ofreciendo terapia biológica, no es nuestro último objetivo y va a ser abandonar al paciente a terapia biológica. Debe tener una continua vigilancia, logrando objetivos poco a poco, a corto y a largo plazo, utilizar todas las herramientas que tenemos para poder modificar el curso de esta enfermedad y fijarnos mucho en la calidad de vida y en la expectativa del paciente. Gracias. Sería mi perla. Gracias, Azucena. Jesús. Yo tengo 4 puntos para dejarles a ustedes. El primero, pues que los biológicos representan la terapia más prometedora dirigidas
a blancos terapéuticos específicos, y yo creo que es el futuro del tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Como dijo Azucena, es importante hacer una intervención temprana en nuestros pacientes, indicar al biológico a quien realmente lo necesita para evitar ese daño y esa discapacidad y esos desenlaces adversos de nuestros pacientes. 3, implementar una estrategia de monitorización en los pacientes, no abandonarlos, como dijo Azucena. Aparte de la revisión clínica, estar pendientes también de sus biomarcadores, de su remisión endoscópica. Si es enfermedad de Crohn, poderle solicitar un estudio de imagen para valorar la resolución de la transmuralidad, ¿no? Que realmente, como sabemos, no es un objetivo como tal, pero debemos estar pendientes de nuestros pacientes. El último punto es bien importante, que quiero que nos preocupemos por nuestros pacientes y por la calidad de vida de nuestros pacientes. Como gastroenterólogos, pues sí nos ocupamos de la parte clínica, que nuestros pacientes ya no tengan diarrea, que ya no estén sangrando, inclusive de la remisión endoscópica. Sin embargo, si nosotros no nos preocupamos por ellos, nadie más lo va a hacer, ningún otro, ni su médico familiar, ni el reumatólogo, nadie más. Hay que preocuparnos por la calidad de vida de nuestros pacientes. Si están durmiendo, cómo es su calidad de sueño, si están deprimidos, si tienen depresión, inclusive pacientes que tienen disfunción sexual, ¿no? Si nadie le pregunta esos tópicos a nuestros pacientes, a lo mejor no son agradables o no tenemos el tiempo en el consultorio para estar preguntando esas cosas. Sin embargo, sí es parte de la calidad de vida de nuestros pacientes, y realmente se los digo, si nosotros como gastroenterólogos que estamos llevando su enfermedad, no nos preocupamos por esa parte, nadie más lo va a hacer. Entonces, y eso impacta mucho en la calidad de vida de nuestros pacientes. Gracias por sus mensajes, gracias por compartir esta entrevista a los dos, a Azucena, Jesús, fue un placer. Y bueno, los invito a ver de manera virtual la Gastrocentro virtual que se va a llevar a cabo el 9 y 10 de julio, ¿no? Y bueno, gracias a Laboratorios Takeda por auspiciar este podcast especial en enfermedad inflamatoria intestinal. Gracias por escucharnos. Gastroperlas AMG, los esperamos en la próxima emisión. Esto fue la Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó. Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica.